Este miércoles pasado, el miércoles 26, hubo una reunión convocada por el Nodo de Salud de San Justo, cuya cabecera es San Francisco. Esta reunión fue convocada por la aparición de casos nuevos de dengue. Algunos pocos han sido confirmados y hay otros que están en estudio, ¿sí?, que se sospechan que son de dengue. Entonces se trata de poner acento en cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Y sobre todo tratar de educar a las personas en este sentido, porque la acción principal es de puertas hacia adentro, es decir, lo más preventivo es lo que podamos hacer en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros hijos, qué cuidados tenemos que tener. Entonces esta reunión fue convocada por el doctor Miguel Díaz, que es jefe de infectología y director del Hospital Rawson de la provincia de Córdoba, que es hospital cabecera de enfermedades infectocontagiosas e infecciosas. Así que es una autoridad importante en ese sentido. Nos remarcó algunos datos que te quiero transmitir y que ya lo bueno es que son datos conocidos por las personas, porque en realidad desde que apareció el primer brote de dengue allá por el 2015 aproximadamente en esta zona del hemisferio, ya se vienen recomendando y se vienen remarcando. Entonces no son datos nuevos, son datos viejos en los que hay que poner acento. Por un lado, me gustaría darte una pequeña explicación con respecto al dengue. El dengue, te voy a decir cosas que surgen de las consultas habituales, ¿sí? El dengue es una enfermedad viral, o sea, es un virus que se transmite a través de la picadura de un mosquito puntual, que es el Aedes aegypti. Más allá del nombre, que no es necesario saberlo, es un mosquito muy característico. Uno cuando lo ve se da cuenta porque es un mosquito muy oscuro, es negro, no es pardo como los mosquitos a los que habitualmente los que habitualmente vemos en la zona, ¿sí?, sino que es negro con algunas banderetas blancas. Entonces es muy característico cuando uno lo ve. Ese mosquito, la hembra del mosquito vive en las casas porque la hembra se alimenta con sangre. Entonces vive cerca de la comida, ¿sí?, que somos nosotros en este caso. Es un mosquito hogareño. Por lo tanto, la acción principal que hay que tomar es adentro de las casas, y por eso se remarcan en redes sociales y a través de todas las informaciones de salud que lo más importante es erradicar el mosquito de la casa. Es decir, si no hay mosquito, no hay dengue. Entonces las fuerzas tienen que estar apuntadas en ese sentido. Esta hembra se alimenta con sangre y pone huevos en agua clara estancada. Por ejemplo, entonces un charco de agua oscura no es un ámbito habitual para poner huevos por parte del mosquito, pero sí, supongamos, cualquier recipiente que junte agua clara. Puede ser el recipiente donde se alimentan los animales de la casa, puede ser cualquier lata que esté tirada en el patio y que junte agua de lluvia, por ejemplo. Y los huevos, desde que la hembra los pone, tienen un desarrollo de 3 días, o sea que si uno deja 3 días el agua estancada, es suficiente para que el mosquito prolifere. Por eso es importante que cada persona dentro de su casa recorra su casa y observe y elimine todos esos riesgos, ¿sí? Porque acá, cuando uno se enferma, ya pasamos a otra etapa del problema, donde uno, por suerte la mayoría de las personas tienen una buena evolución de la enfermedad, pero el que tiene la mala suerte de tener una evolución mala, ya estamos en una situación donde el médico hace lo que puede, ¿sí?, porque no existe un antídoto ni un remedio que mate al dengue, sino que uno tiene que esperar y sostener al paciente a lo largo de la enfermedad, ayudándolo de la mejor manera posible. Entonces, lo más importante acá es tratar de no enfermarse, por lo tanto hay que eliminar los riesgos. Entonces, por eso yo quiero poner el acento sobre todo en todo lo que sea prevención, ¿sí? Las enfermedades tienen distinta gravedad. Quería también comentarte así de pasada, por ejemplo, hay mucha gente que ha instalado piscinas en las casas. Las piscinas no suelen ser un ámbito donde el mosquito prolifere, sobre todo por la mayoría porque están cloradas, ¿sí? Entonces el poco cloro o mucho cloro que tenga el agua no favorece la proliferación del mosquito, así que en ese sentido no hay que preocuparse. Sí, lo que es agua sin tratamiento químico, estancada, ¿sí? Entonces, también te quería comentar con respecto a algunas consultas que he visto en cuanto a la fumigación, ¿sí? Se recomienda, el mosquito macho vive en el césped, ¿sí? Entonces ese sí puede proliferar en el pasto
sobre todo cuando el pasto está alto, porque ahí tiene condiciones de humedad y de oscuridad que favorecen su proliferación. Entonces, en un sentido de salud pública, sí, hace un aporte mínimo la fumigación general, no tiene mucho sentido fumigar hacia afuera del pueblo, pero ese efecto aporta aproximadamente un 10% de beneficio sobre la proliferación de un mosquito adulto, y la fumigación no tiene efecto sobre larvas y huevos, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. Es importante la fumigación, hace un aporte pequeño, pero lo hace. Entiendo que hay programada una fumigación por parte del municipio dentro de los próximos días, y cortar el pasto aledaño a la casa o de la casa lo más corto posible, tratar de mantenerlo corto, con eso es suficiente, ¿sí? Después el sol ya hace su trabajo de control del mosquito. Y bueno, eso en cuanto a prevención. También hay 3 pilares básicos que hay que tener en cuenta y que se recomiendan a las personas. Una, el uso del repelente. El mosquito que pica y puede transmitir el dengue actúa sobre todo a la mañana temprano y cuando está anocheciendo y a la noche. Entonces es importante, dentro de lo posible, usar repelente o usar cualquier medida que controle, que mantenga el mosquito fuera de la casa. Sobre todo en niños, ¿no? Ese cuidado en niños, y a la hora que salen para el colegio también, a lo mejor ponerle un poquito de repelente. Esas son las recomendaciones. Lo segundo es descacharrar, sacar cualquier elemento que pueda acumular agua en la casa. Y lo tercero, ya hablando de salud y ya hablando de la segunda etapa que te decía, que es el paciente enfermo, lo más importante es que no dejen pasar los cuadros febriles. Se caracteriza por muchos síntomas este problema. El síntoma guión y más importante que llama la atención primero es la fiebre, que es una fiebre que suele ser continua, persistente, suele ser alta, ¿sí? Eso es lo que tiene que llevar a la consulta. No es conveniente medicar por sí mismo. Primero habría que preguntar al médico, ¿sí? Porque en el caso del dengue, el dengue también presenta como uno de los síntomas algunas ya de evolución mala, digamos, hemorragias, ¿sí? Y hay algunos antifebriles como el ibupirag, el ibuprofeno o la dipirona, que es la novalgina, que pueden favorecer el sangrado. Entonces no es bueno, lo único que se podría usar es paracetamol. No es bueno medicar por sí mismo sin consultar previamente al médico, sin asustarse, porque por suerte la mayoría de las personas que tienen fiebre no es por dengue, sí, es por otras enfermedades infecciosas que son tranquilamente controlables. Pero no dejar de consultar, eso es lo que le quiero pedir, que ante cualquier síntoma de fiebre de cualquier persona de la casa, consulten a su médico de cabecera. ¿Han tenido alguna consulta en estos días sobre el tema de alguna persona que se ha acercado aquí al centro? Mira, no puntualmente sobre dengue o no han consultado, digamos, pensando que tenían dengue, ¿sí? Hubo algunos cuadros febriles, por suerte de otro origen, que ya están controlados. Y sí, lo que noto es que de parte de las personas hay que vienen a consultar por otro motivo, preguntan cómo está la situación, si se tienen que asustar, etcétera.